Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Em, bueno, como les comentaba en el correo, esta clase se las voy a dejar grabada. eh, y bueno, de nuevo les digo que por favor no tengan problema en escribirme si les surge alguna duda con lo que vemos acá. Eh, y sí, si luego ocupan que lo veamos en una reunión o algo así, o solo por correo. Pues como ustedes prefieran, nada más no se queden con ninguna duda. Eh, las circunstancias particulares hubo que hacerlo así, pero por favor no se queden con ninguna duda. Bueno, como les decía, lo que vamos a hacer es la práctica del tema 5. Eh, entonces, para esta no hubo actividad en grupos, se las voy a resolver yo. Eh, el modo en que lo vamos a hacer es yo acá les voy explicando. Si alguna pregunta requería alguna fórmula o algún cálculo ahí directo, entonces para eso puse estos cuadros verdes de acá. Para las que no fuera necesario, simplemente acá les comento la respuesta y la marco acá y bueno, yo luego les comparto el material. Entonces, bueno, empecemos. Eh, la pregunta uno nos dice, suponga que la producción de una economía se duplica de un año a otro y el nivel de precios de todos los bienes y servicios se mantiene igual. ¿Qué sucede con el PIB real y el PIB nominal? Pues bueno, el PIB nominal, como tenemos acá, de ahí era la producción de todo un año valorada a precios corrientes, a- a los precios del año respectivo. En cambio, el PIB real era evaluado a los precios de un año base. Pero y como nos dicen, supongo que la producción de una economía se duplica, entonces eso quiere decir que las Qs que están ahí, las cantidades, esas se están duplicando. Entonces, tanto el PIB nominal como el PIB real tienen que aumentar. Y nos dicen los precios de todos los bienes y servicios se mantienen igual. Bueno, eso nada más nos está diciendo eh, que el PIB, tanto en PIB nominal como en PIB real, los precios van a quedar congelados. En PIB real siempre quedan congelados. En PIB nominal nos están diciendo con respecto a lo que estamos referenciando que quedaron congelados. Entonces, la respuesta correcta sería A, tanto el PIB nominal como el PIB real aumentan. ¿Ok? Eh, el, el PIB nominal puede incrementar tanto por cambios en las cantidades como cambios en los precios. Nos están diciendo que no hay cambios en precios, pero sí hay cambios en cantidades. El PIB real solo puede incrementar por cambios en cantidades y nos dicen que los hay. Ahora, preguntaos, ¿cuál de las siguientes transacciones no debe incluirse al calcular el PIB de Costa Rica? La compra de frutas y verduras que hace Carmen en la Feria del Agricultor de Ciudad Colón con la que prepara la comida de su familia, el pago que hace el gobierno por el nuevo paso a desnivel de Calle Blancos, la venta de café de especialidad de exportación a una cadena de supermercados de Londres que realizan los productores de la zona de Los Santos, o la compra de frutas que hace don Alberto en la Feria del Agricultor de Ciudad Colón para preparar los postres de su cafetería. Ok. La primera cuenta, ¿por qué? Porque cuenta como consumo de bienes finales por parte de los hogares. La compra de frutas y verduras que hace Carmen en la Feria del Agricultor de Ciudad Colón con las que prepara la comida de su familia. O sea, Carmen está adquiriendo bienes de consumo final. El pago que hace el gobierno por el nuevo paso a desnivel de Calle Blancos, sí, es gasto del gobierno en bienes y servicios finales, se contabiliza en el PIB. La venta de café de especialidad de exportación de una cadena de supermercados de Londres que realizan los productores de la zona de Los Santos. Sí, recuerden que hay un componente del PIB que es de la balanza comercial, las exportaciones netas. Entonces, eso entra positivamente en las exportaciones netas. Y por último, solo nos queda esta opción. Entonces, esta es la que no se tiene que contabilizar en el PIB. La compra de frutas que hace don Alberto en la Feria del Agricultor de Ciudad Colón para preparar los postres de su cafetería. Esa no se cuenta en el PIB. ¿Por qué? Porque esas frutas son bienes intermedios. ¿Ok? No son bienes finales. Don Alberto las compra para luego utilizarlas
en su cafetería para preparar postres. Entonces, el valor de los postres se contabiliza en el PIB para que no haya contabilidad, doble contabilidad. Entonces, la compra de frutas no se toma en cuenta. Vamos con la 3. En 2024, Raúl trabajaba como auxiliar legal y tenía un salario de $750 por mes. Para el 2025, su jefe le aprobó un incremento salarial, por lo cual su ingreso pasó a ser $900 por mes. Si la inflación fue de 20%, es correcto afirmar que entre 2024 y 2025, el salario nominal de Raúl aumentó, mientras que el salario real se mantuvo igual. El salario real de Raúl aumentó, mientras que su salario nominal se mantuvo igual. Tanto el salario nominal como el salario real de Raúl aumentaron. Tanto el salario nominal como el salario real de Raúl se mantuvieron constantes. Ok, entonces, nosotros sabemos que el salario real es la capacidad real de pago que tienen los trabajadores. Entonces, el salario nominal eh, con respecto al nivel general de precios. Entonces, definitivamente el salario nominal de Raúl aumentó, ¿ok? Porque pasó de $900 a 700, perdón, pasó de $750 a $900. Entonces, definitivamente el salario nominal de Raúl aumentó, recibe más plata, tiene un salario nominal más alto. Pero para saber si el salario real incrementó o disminuyó o se mantuvo constante, necesitamos saber si ese incremento en el salario real fue mayor, menor o igual que el aumento en el nivel general de precios. Entonces, ¿cuál es el aumento en el nivel general de precios? Por definición es la inflación, que nos dicen que fue de un 20%. ¿Qué tanto incrementó el salario real? Bueno, eso lo tenemos que calcular nosotros y, perdón, fue de $750 pasamos a 900, entonces eso es un incremento de un 20%. Entonces, el salario nominal incrementó en la misma proporción que el nivel general de precios, 20%. Entonces, el salario real se mantuvo constante. El salario nominal aumentó, pero el salario real se mantuvo igual. Entonces, la respuesta correcta sería A. Vamos con la 4. En un país se producen dos bienes finales, A y B. La información sobre las cantidades producidas en unidades y los precios por unidad de ambos bienes en dólares se presentan en el cuadro siguiente. Ahí viene la cantidad de los bienes A y B y los precios de los bienes A y B, tanto en 2024 como en 2025. Pues sabiendo que para el cálculo del PIB real se utiliza el 2024 como año base, con los datos anteriores es correcto decir que el PIB nominal de este país en el año 2024 fue de tantos dólares y el PIB real en el año 2025 fue de tantos dólares. Seleccione la opción que completa correctamente el enunciado anterior. Entonces, nosotros para calcular el PIB nominal de 2024, ¿ok? Lo que necesitamos es valorar la producción de 2024 a los precios de 2024. ¿Ok? Es decir, valorar estas cantidades a estos precios. ¿Ok? Eh, por otro lado, para calcular el PIB real del 2025, necesitamos valorar estas cantidades, las 2025, pero a los precios del año base que nos dicen que es 2024, o sea, a 100 y 200. Entonces, el PIB nominal, ¿qué sería? Sería las cantidades de 2024 a los precios de 2024. Tres unidades de bien a un precio de 100, dos unidades de bien B a un precio de 200, eso nos da en total 700. Y para calcular el PIB real de 2025 sería eh, seis unidades de bien a un precio de 100, cuatro unidades de bien B a un precio de 200 y eso nos da un total de 1400. Entonces la respuesta correcta sería B, 700 y 1400. Ok.
La 5. Considere las siguientes condiciones laborales de cuatro personas. John, un profesor de guitarra, se encuentra de vacaciones de medio año. Paul, quien trabajaba en un grupo musical, fue despedido y actualmente está buscando un nuevo puesto de trabajo. Ringo fue despedido hace 3 años de la banda Los Escarabajos del Ritmo y hace un año dejó de buscar trabajo porque piensa que no lo va a encontrar. George, un señor de 66 años que actualmente se encuentra disfrutando de su jubilación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? John y Paul son parte de la fuerza de trabajo, mientras que Ringo y George no lo son. John y George son parte de la fuerza de trabajo, mientras que Ringo y Paul no lo son. John y George no son parte de la fuerza de trabajo y no están disponibles. Ringo y Paul son desempleados, mientras que John y George están fuera de la fuerza de trabajo. Ok. Entonces vamos una por una. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? John y Paul son parte de la fuerza de trabajo. Ok, John nos dicen que es un profesor de guitarra que se encuentra en vacaciones. Entonces, dice, John es parte de la fuerza de trabajo, está empleado, nada más que se encuentra de vacaciones. Eh, Paul, quien trabaja en un grupo musical, fue despedido y actualmente está buscando un nuevo puesto de trabajo. Entonces, Paul también es parte de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque es desempleado. Entonces, tanto John como Paul son parte de la fuerza de trabajo, uno como empleado, otro como desempleado. Y Ringo y George no son parte de la fuerza de trabajo. Efectivamente, ¿por qué? Porque Ringo fue despedido pero dejó de buscar trabajo porque piensa que no lo va a encontrar. O sea, Ringo salió de la fuerza de trabajo, es un trabajador desanimado. Y George no está buscando trabajo, tiene 66 años y está disfrutando de su jubilación. Entonces la respuesta correcta sería A. Ahora bien, John y George son parte de la fuerza de trabajo. No, John sí es parte de la fuerza de trabajo, es un empleado. George no, es alguien que no busca trabajar. ¿Ok? Eh, Ringo y Paul tampoco sería correcto afirmar esto. ¿Por qué? Porque Ringo no es parte de la fuerza de trabajo, es un trabajador desanimado. Paul sí es parte de la fuerza de trabajo, es desempleado. John y George no son parte de la fuerza de trabajo y no están disponibles. No, ¿por qué? Porque John sí es parte de la fuerza de trabajo, es un empleado, nada más que está de vacaciones. Ringo y Paul son desempleados, eso no es correcto. Ringo no es desempleado, sino que es un trabajador desanimado. Entonces, tanto por descarte como directamente sabiendo que era la A, o analizando directamente la A, podíamos deducir que esa era la respuesta correcta. Ok. Ahora, pregunta 6. ¿Cómo afecta un periodo en que la inflación es más alta de lo que se anticipaba a los prestamistas eh, en una economía con tasas de interés nominales fijas? Aumenta la rentabilidad de los bancos comerciales, dado que los intereses reales aumentan con la inflación. Beneficia a los prestamistas, ya que los pagos futuros representan mayores ingresos en términos reales. Reduce el valor real de dinero que reciben en pagos futuros, generando pérdidas. D no tiene ningún efecto, ya que la inflación solo impacta bienes y servicios, no activos financieros. Ok, bueno, en este caso, la respuesta correcta sería C. ¿Por qué? Porque nos dicen que las tasas de interés nominales se mantienen fijas. Entonces, cuando las tasas de interés nominales se mantienen fijas eh, y hay un aumento en la inflación, y lo que ocurre es que los intereses reales se reducen, no aumentan. ¿Ok? Eso más bien perjudica a los prestamistas, no los beneficia. ¿Y por qué los perjudica? Y porque no reciben mayores ingresos en términos reales, sino que reciben menores ingresos en términos reales. Yo le devuelvo a usted el monto de plata que pactamos, el interés nominal que pactamos, pero hay inflación, entonces esa plata que yo le devuelvo a usted en realidad vale menos. Así que la respuesta correcta es eh, pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes mediciones describe mejor la productividad de un país? El aumento del número de empresas privadas, el incremento del PIB nominal, el crecimiento del PIB real per cápita, el aumento de la población económicamente activa. En este caso sería C, ¿verdad? Habíamos visto en, en clase, habíamos visto en clase que una medición aproximada, por decirlo así, de la productividad de un país es su PIB per cápita. Tenemos aquella descomposición que hacíamos del PIB
el tamaño de toda una economía se puede separar en población y PIB per cápita, pensando población como el tamaño de los recursos de una economía, PIB per cápita como un aproximado a lo que en realidad definimos como productividad, que es PIB real entre número de trabajadores, pero básicamente es una medida de la eficiencia con la que se utilizan esos recursos. Ok. Ahora, pregunta 8. ¿Qué componente del crecimiento económico explica directamente la acumulación de conocimientos y habilidades en la fuerza laboral? Capital físico, capital humano, balanza de pagos, formación bruta de capital fijo. En este caso sería B. Esta pregunta básicamente era por definición. La acumulación de capital humano es la acumulación de conocimientos y habilidades en la fuerza laboral, por educación, por experiencia, etcétera. Ok, vamos con la 9. En Bangladesh, durante los últimos años se ha desarrollado la iniciativa Digital Bangladesh, fortaleciendo el crecimiento digital, acceso a Internet y el sistema de startups. La adopción de nuevas tecnologías ha contribuido a su expansión económica. Esto se refiere a las siguientes dos formas de incentivar el crecimiento económico. Aumento en el conocimiento y crecimiento tecnológico, aumento de recursos naturales disponibles y progreso tecnológico, aumento de capital humano y recursos naturales disponibles, mejoras en la institucionalidad del país y su sistema legal. Bueno, acá la respuesta sería A, ¿verdad? Nos están hablando de fortalecer el crecimiento digital, acceso a Internet, el sistema de startups. Entonces, hablamos de aumento en el conocimiento y progreso tecnológico, no nos mencionan nada de recursos naturales y tampoco nos hablan de institucionalidad y sistema legal. Entonces, bueno, acá directamente la adopción de nuevas tecnologías. Entonces, definitivamente la respuesta es A. Ahora, la pregunta 10. En la zona norte de Costa Rica se experimenta un auge en la exportación de piña, pero esta bonanza desvía la inversión y el talento de otros sectores agrícolas y manufactureros de la región. ¿Cuál opción describe mejor esta paradoja de los recursos a nivel regional? Disminución de la fertilidad del suelo por monocultivo intensivo, agotamiento de las variedades de piña genéticamente modificadas, subdesarrollo de otros sectores por excesiva dependencia de la piña, endeudamiento externo incontrolable para expandir las plantaciones de piña. Bueno, la respuesta correcta sería C. ¿Verdad? Yo les comentaba que esto, digamos, ya si uno se pone a estudiar un poco más de economía, a esto a veces se le llama, eh, eh, perdón, esto a veces uno lo encuentra materializado, ¿verdad? En, en algo que se llama teorema de Ripsinski. Otras veces cuando uno lo que le interesa más es el efecto que tiene sobre tipo de cambio, es enfermedad holandesa, pero digamos a lo que alude siempre es a que a veces cuando se da un gran auge en un sector, de eso puede provocar subdesarrollo en otros sectores, puede hacer a la economía demasiado dependiente de un sector. Ok, vamos a ver, ya. Ok. Pregunta 11. El siguiente gráfico muestra el valor real del PIB en la economía de Hogsmeade en los 4 últimos años. Seleccione la afirmación correcta. Antes del punto A, la economía estaba en expansión. Del punto B al D, la economía tuvo una expansión. Después del D, la economía estuvo en expansión. Entre C y D, la economía vivió una recesión. Ok, entonces, antes del punto A, la economía estaba en expansión. No, más bien estaba decayendo el PIB real. Entonces estaba en una recesión. Del punto B al D, la economía tuvo una expansión. En efecto, del punto B al D, la economía, el PIB real estaba creciendo. Entonces, expansión. Igual, revisamos las demás. Después del D, la economía estuvo en expansión, ¿no? Más bien estaba decayendo el PIB. Entre C y D, la economía vivió una recesión, ¿no? Más bien estaba en medio de la expansión que sabemos que vivió desde B a D. ¿Ok? Pregunta 12.
De un año a otro, el PIB de un país ficticio llamado Britania aumentó mientras que su población disminuyó. Con eso se puede asegurar que con respecto al año anterior, el PIB per cápita de este país aumentó, disminuyó, se mantiene igual, no se puede saber. Bueno, en este caso la respuesta correcta sería A. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita es PIB entre población. ¿Ok? Entonces nos están diciendo que el PIB, perdón, nos están diciendo que el PIB aumentó y que la población se mantuvo constante. Perdón, que la población disminuyó. Entonces, ambos factores dan como resultado que el PIB per cápita incrementa. Ahora, la 13. Considere la economía de Rugenheim en el año 1998 con los siguientes datos. Los hogares consumieron 500 marcos de bienes finales y 250 marcos de bienes intermedios. Las empresas gastaron 1000 marcos en inversión. El gobierno tuvo un gasto de 50 marcos. Las exportaciones tuvieron un valor de 500 marcos. Las importaciones tuvieron un valor de 250 marcos. Con esto en cuenta, se puede afirmar con certeza que el valor del PIB de esta economía en 1998 es de... Y entonces lo que tenemos que tener presente es, ay, esto me está estorbando mucho, disculpe. Ok, eh, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es esta fórmula que yo les había enseñado sobre cómo podemos medir el PIB por la corriente del gasto. Podemos medirlo como la suma de el gasto en consumo de los hogares, el gasto en inversión de las empresas, el gasto público en bienes y servicios finales del gobierno y la balanza comercial o exportaciones netas. ¿Ok? Lo que el resto del mundo nos compra con respecto a lo que nosotros le compramos al resto del mundo. Oye, listo, perdón. Entonces, los hogares consumieron 500 marcos de bienes finales y 250 marcos de bienes intermedios. Bueno, solo se cuentan los 500, no los bienes intermedios. ¿Ok? Las empresas gastaron 1000 marcos en inversión, entonces sumamos 1000. El gobierno tuvo un gasto de 50 marcos, 50. Las exportaciones X fueron de 500, las importaciones fueron de 250. Sumamos todo eso y el resultado es 1800. O sea, Eh, 14. En la economía de Vinland, la canasta del consumidor promedio consiste en dos pescados y tres panes. En el año 1200 después de Cristo, el precio del pescado era de 500 monedas y el del pan de 100 monedas. Un año después, en el año 1300 después de Cristo, el precio del pescado era de 750 monedas y el del pan de 200 monedas. En base a esta información, ¿cuál sería el índice de precios del año 1300 después de Cristo con el año 1200 después de Cristo como la base? Bueno, nosotros sabemos que el índice de precios al consumidor, al menos, se mide siempre como costo de la canasta en el año respectivo, partido por el costo de la canasta en el año base que nos interesa. La canasta se mantiene constante, lo que queremos ver es cómo evoluciona ese costo con el tiempo. Y bueno, en general se normaliza todo para que el precio del año base siempre sea igual a 100, entonces por eso se multiplica por 100. Entonces, de ahí, lo único que tenemos que hacer es calcular el costo de la canasta en el año base, que es el 1003 después de Cristo, eh, el costo de la canasta, perdón, que es el 1002 después de Cristo, luego calcular el costo de la canasta ahora, bueno, en el año que nos interesa, que sería 1003 después de Cristo, y de calcular esa razón entre las dos y multiplicar por 100. El costo de la canasta en el año base, de la canasta son dos pescados y tres panes, y nos dicen que el precio del pescado son 500 monedas y el del pan son 100 monedas. Entonces, los dos pescados los valoramos a 500, los tres panes a 100, y eso nos da como resultado 1300. La canasta se mantiene fija, dos pescados, tres panes, ay, perdón, y solo nos interesa evaluar eh, eh, que ahora nos están diciendo que el precio del pescado es de 750 monedas y el del pan de 200 monedas. Entonces, esa es la razón de este cálculo que hacemos acá y nos dice que sería 2100.
¿Cuál sería el índice de precios? Sería 2100 costo de la canasta ahora, con respecto a 1300 costo de la canasta en el año base, multiplicamos por 100 y eso nos da 161,54. Ok, pregunta 15. Suponga que la producción de una economía se mantiene constante de un año a otro y el nivel de precios de todos los bienes y servicios cae. Es correcto afirmar que tanto el PIB nominal como el PIB real disminuyen, el PIB real aumenta, pero el nominal disminuye, el PIB real disminuye, pero el nominal aumenta, el PIB real se mantiene constante, pero el nominal disminuye. En este caso, la respuesta correcta sería D. Ok, porque nos dicen, la producción se mantiene constante de un año a otro y el nivel de precios de todos los bienes y servicios cae. Entonces, lo que nos dicen es que estas Qs de acá, las cantidades, se mantuvieron constantes. Entonces, si las cantidades se mantienen constantes, el PIB real no se mueve, ¿sí? Porque el PIB real solo se mueve por cantidades. Pero el PIB nominal puede disminuir tanto porque caigan las cantidades como porque caigan los precios. Como se mantienen constantes las cantidades, pero los precios de todos los bienes y servicios cayeron, entonces el PIB real no cambia, pero el PIB nominal disminuye. Ahora, el 16. ¿Cuál de las siguientes actividades no se incluye en el cálculo del Producto Interno Bruto o PIB de Costa Rica? La compra de un automóvil nuevo fabricado en el país, esa sí se incluye. El pago de salarios a trabajadores en una empresa nacional, sí se incluye. Se incluye por la corriente de los ingresos. Recuerden, en el diagrama de flujo circular de la economía, a nosotros nos interesa medir el valor de todo ese flujo de gastos, que tiene que ser igual a todo ese flujo de ingresos. Había dos corrientes para medirlo. La venta de una casa usada construida hace 10 años, esa no se mediría en el PIB. ¿Por qué? Porque más bien debería estar contabilizada dentro del PIB de hace 10 años. El PIB no considera bienes usados o de segunda mano. ¿Sí? Y por último, la exportación de café producido en Costa Rica, sí, se cuentan en las exportaciones netas. Ahora, 17. En un país la población en edad laboral es de 100 personas. De ellas, 64 tienen empleo y 16 están desempleadas pero buscan trabajo activamente. Y el resto se consideran trabajadores desanimados. ¿Cuál es la tasa de desempleo? Bueno, la tasa de desempleo es desempleados entre desempleados más empleados. U entre U más C o desempleados entre fuerza de trabajo, como lo prefieran ver. El asunto es, tenemos 16 desempleados y tenemos una fuerza laboral que son los 16 desempleados más los 64 empleados. Entonces, eso nos da como resultado 0,2 o lo que es lo mismo, 20%. 18, esta es vérsela, cómo definen los economistas el concepto de productividad, el nivel de producción por trabajador. El nivel de producción por país, por región, por mercados, no, eso lo veríamos más un asunto de eh, eh, digamos, la producción total la pensamos como recursos y la productividad con la que se utilizan esos recursos. La productividad con la que se utilizan esos recursos la medíamos generalmente con el nivel de producción por trabajador. Pregunta 19. Considere las afirmaciones. En 2009, China invirtió un 38% de su PIB y ha presentado altas tasas de ahorro. Dos, con alrededor de 1.300 millones de habitantes, es uno de los países más poblados del mundo, lo cual le da una enorme cantidad de trabajadores. Tres, China ha logrado aumentar sustancialmente el promedio de años de estudio de sus habitantes en los últimos 40 años. ¿Cuáles de los anteriores aspectos corresponden a razones que explican el crecimiento de largo plazo de la economía china? Bueno, como ustedes saben, yo estos perdón, yo estos ejercicios siempre los tomo de exámenes viejos, en verdad, para que ustedes lleguen con práctica. Y en los exámenes viejos, la respuesta correcta era B. Y tiene sentido B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque China invirtió un 38% de su PIB y ha presentado altas tasas de ahorro. Bueno, eso es un factor de crecimiento de la acumulación de capital físico. China ha logrado aumentar sustancialmente el promedio de años de estudio de sus habitantes en los últimos 40 años. Bueno, y eso es acumulación de capital humano. Ahora bien, como yo en clase les había hablado de las teorías de crecimiento económico endógeno,
y de cómo algunas predicen que eh, em, hay muchas más probabilidades de que salga un genio en una población de 1.300 millones que en una de 100.000. Y si al final lo que produce eh, crecimiento económico son más y mejores ideas, a la larga tiene sentido que eso explique eh, favorablemente el crecimiento económico, a pesar de que a veces pueda parecer contraintuitivo pensar que más población puede incrementar el PIB per cápita. Pero entonces, digamos, en principio, si en esto ustedes me hubieran puesto D, eh, por lo que yo les había comentado de las teorías de crecimiento económico endógeno, yo, yo en principio se las hubiera valido, la verdad. Pero, digamos, mientras no haya ambigüedad de que uno y 3 son, definitivamente formarían parte de una respuesta correcta, entonces no hay problema. Ok. Ahora, 20. La formación bruta de capital fijo para el año 2015 representó el 10,2% del PIB. Una obra que aportó significativamente fue el proyecto Reventazón elaborado por el ICE. ¿Cuál canal está utilizando el gobierno para fomentar el crecimiento? Subsidio a la infraestructura, subsidio a la educación, subsidio a la investigación y desarrollo, mantenimiento de un buen sistema financiero. Bueno, ahí, B, C y D, ninguna tiene sentido de ellas. La respuesta correcta sería A. De ellas. Nos están hablando de un proyecto importante de infraestructura, eh, y habíamos visto que eh, ese es uno de los medios a partir de los cuales el gobierno puede fomentar el crecimiento. ¿Verdad? Yo les daba este ejemplo de eh, uno puede tener la planta más moderna del mundo, que si no hay carreteras suficientemente buenas como para llevar la producción de esa planta hasta los mercados, no nos sirve de nada tener la planta más moderna del mundo. Y entonces es probable que ni siquiera instalemos la planta más moderna del mundo. Eh, o, ¿Cómo se llama? Puedo tener a la planta con los trabajadores más capacitados del mundo, que si no los puedo aprovechar porque se va la luz durante la mitad del día, la mitad de los días del año, entonces no tengo incentivos a contratar a la gente que no voy a poder aprovechar. Entonces, de ese modo el gobierno puede contribuir al crecimiento económico a través de la infraestructura, y este es un ejemplo. Ahora, pregunta 21. Fundamentalmente, el crecimiento en el Producto Interno Bruto per cápita depende del tamaño del territorio, de la cantidad de industria que existe en el país, de la cantidad de recursos naturales de ese país, del crecimiento de la productividad del trabajo. Bueno, habíamos visto en clase que sobre todo depende de la productividad del trabajo. Brian, ¿por qué? Pues las demás no, bueno, y el tamaño del territorio, al final es independiente. Digamos, por ejemplo, digamos, Liechtenstein es uno de los países más ricos del mundo eh, y es un territorio sumamente pequeño. Estados Unidos es de los países más ricos del mundo y es un territorio gigantesco. Cuba es un país territorialmente pequeño y es de los más pobres del mundo. ¿Cómo se llama? Rusia no es de los países más pobres del mundo, pero es un territorio gigantesco que no alcanza los niveles de desarrollo de territorios más pequeños como Suiza. Brasil, otro país gigante que no tiene un nivel de PIB per cápita tan elevado. Entonces, al final el tamaño del territorio no describe nada ¿cómo se llama? De, del nivel de PIB per cápita de un país. Define mucho de su PIB, porque hay más recursos disponibles, por supuesto, pero el PIB per cápita no define en general. Nada, de la cantidad de industria que existe en el país, no, todo depende de qué sectores son más prósperos, en qué época de la historia lo estamos mirando. Lo que determina que un país tenga un Producto Interno Bruto per cápita alto es que logre desarrollar una alta productividad en los sectores que más valor generan
en, en la economía de su momento. Y la cantidad de recursos naturales también es independiente del crecimiento en el Producto Interno Bruto per cápita a largo plazo. Veanlo desde digamos, les dije que lo pueden ver desde los recursos naturales, igual tienen productividad marginal decreciente, o lo pueden ver desde todos los casos que les comentaba en clase de que no, no hay, digamos, un país con recursos naturales no está eh, ni condenado al subdesarrollo, ni condenado a la riqueza. Y más en las economías modernas en que los sectores que más valor generan no son los relacionados con materias primas, por ejemplo. Ahora, 22. Considere la siguiente información de la economía de Ticolandia. Nos dan para los años 1996 y 2021 el PIB nominal, el PIB real y la cantidad de trabajadores. Con base en la información anterior, se puede afirmar que Ticolandia entre 1996 y 2021 mantuvo la misma productividad del trabajo, aumentó su productividad del trabajo, disminuyó su productividad del trabajo. No se puede afirmar lo que sucedió con la productividad del trabajo. Bueno, ¿y cómo medimos productividad del trabajo? Ya lo habíamos dicho. PIB real entre número de trabajadores. Entonces, simplemente hay que hacer ese cálculo. ¿Cuál fue la productividad del trabajo en 1996? Fue de 20 millones entre 2 millones. eh, eh, entonces, la productividad tendría un valor de 10 millones. De, eh, sí, tendría un valor perdón, tendría un valor de $10 en 1996. En 2021, ¿qué sería el PIB real? Que sería 40 millones partido entre 4 millones. Entonces, el resultado sería 10. ¿Ok? Entonces, tanto en 1996 como en 2021, la productividad por trabajador fue de $10, entonces se mantuvo la misma productividad del trabajo. 23. Ok. Pues nos dan dos paneles y nos dicen si el periodo sombreado en gris representa una recesión, es correcto afirmar que eh, PIB real puede ser representado por el panel A, tasa de desempleo por el panel B. Tanto PIB real como nivel de empleo se pueden representar por el panel A. Eh, Nivel de empleo puede ser representado por el panel A. Tasa de desempleo puede ser representado por el panel B. Tasa de desempleo puede ser representado por el panel A. PIB real puede ser representado por el panel B. Ok, entonces, nosotros sabemos que en una recesión el PIB real cae y la tasa de desempleo sube. Entonces, ya con eso sabemos que tiene que ocurrir. Ok, eh, el inciso A nos dice, ¿el PIB real puede ser representado por el panel A? No, ¿por qué? Porque si estamos en medio de una recesión, el PIB real más bien debería de caer, no subir. Tanto el PIB real como el nivel de empleo pueden ser representados por el panel A. No, el nivel de empleo, más bien ninguno de los dos. Tanto el PIB real como el nivel de empleo deberían estar decreciendo en una recesión y acá están subiendo. C, el nivel de empleo puede ser representado por el panel A, la tasa de desempleo puede ser representado por el panel B. No, al revés. Eh, ¿Por qué? Porque estamos en una recesión, entonces el nivel de empleo debería estar cayendo, la tasa de desempleo debería estar subiendo. Y por último, D, la tasa de desempleo puede ser representada por el panel A, el PIB real puede ser representado por el panel B. Es correcto. Y en medio de una recesión, la tasa de desempleo sube y el PIB real cae. Entonces, la respuesta correcta sería la D. Ok. Ahora, un país donde predominan las actividades productivas intensivas en trabajo y que utilizan tecnologías simples es probable que tenga alta productividad y salarios altos, baja tasa de ahorro y alta acumulación de capital, alta inversión educativa y alta acumulación de capital, una baja productividad y una baja inversión educativa. Bueno, acá lo que tenemos es un ejemplo del círculo vicioso
de uno de los dos círculos viciosos, uno era para capital físico, otro era para capital humano, del que les había hablado en la última clase. Entonces, cuando en un país hay actividades intensivas en el uso del trabajo y que usan tecnologías simples, y los trabajadores son poco productivos y también hay una baja inversión educativa. ¿Por qué? Porque no hay incentivo a invertir en mejores tecnologías. Digamos, no sea el efecto Ricardo que yo les comentaba, no sea ese incentivo a el trabajo es relativamente caro, entonces tengo incentivos a instalar más maquinaria. También de como los procesos productivos son simples, no necesito que la mano de obra esté calificada. Entonces, todo eso nos lleva a la respuesta 25. Considere las siguientes dimensiones. El PIB promedio que tiene una economía, el acceso a la educación, la esperanza de vida al nacer, el acceso a la vivienda, el acceso a agua potable, la calidad del ambiente de un país. Las siguientes dimensiones incluyen el cálculo del índice de desarrollo humano. Ok. Bueno, en este caso, la respuesta correcta sería D. ¿Por qué? De nuevo, esta era de sabérsela de memoria, porque, digamos, el índice de desarrollo humano tiene tres componentes que son el nivel de consumo, que se mide con el PIB per cápita, PIB promedio de una economía, el acceso a la educación, que se mide con años de escolaridad, y el acceso perdón, y tener buena salud, que se mide con la esperanza de vida al nacer. Entonces, son la uno, la 2 y la 3. La 4, la 5 y la 6 no se miden, al menos no directamente. Las dimensiones que se miden directamente son la uno, la 2 y la 3. Ok, el 26, esta básicamente es el análogo de la que veíamos un poquito más arriba. Una alta inversión en educación que permite a los trabajadores utilizar nuevas tecnologías e incrementar su productividad resulta en un círculo virtuoso de altos salarios, un círculo vicioso de salarios bajos y pobreza, el desarrollo de actividades intensivas en trabajo y poco intensivas en capital, de una menor tasa de ahorro e inversión. Ahí la respuesta correcta sería la, de nuevo, nada más el análogo de lo que comentamos arriba, alta inversión en educación, eh, y uso de mejores tecnologías hace a los trabajadores más productivos. Eso incrementa sus salarios y también da incentivos a capacitar más a la mano de obra. ¿Por qué? Porque tiene que estar calificada para utilizar esa mejor tecnología. También por el efecto Ricardo nos da incentivos a, a invertir en todavía mejores tecnologías. Entonces, todo eso ya un círculo virtuoso de altos salarios. 27. La enfermedad holandesa se refiere al subdesarrollo o estancamiento de las actividades productivas en favor de la explotación de un recurso natural. Este fenómeno se da por un aumento de la competitividad de las exportaciones de los demás sectores productivos, una pérdida de competitividad de las exportaciones de los demás sectores productivos debido a una moneda sobrevalorada, la presencia de recursos naturales de propiedad pública no remunerados, la necesidad de pagar por el uso de recursos naturales privados. Bueno, ya está, era básicamente igual de recordar de memoria qué es la enfermedad holandesa, pero digamos, repasemos acá por qué tiene sentido o qué es el fenómeno de la enfermedad holandesa. Bueno, era una situación en la cual por, por la expansión de un sector, generalmente de uno intensivo en la explotación de un determinado recurso natural, de eso lo que hace es, ese sector exportador se vuelve tremendamente próspero y empieza a exportar. Cuando exporta, lo que ocurre es que nosotros vendemos esos bienes e ingresan dólares a la economía o ingresa moneda extranjera a la economía. Entonces, lo que produce eso es que nuestra moneda a lo interno quede sobrevalorada. Al quedar sobrevalorada nuestra moneda, de ahí eso hace menos competitivas al resto de nuestras exportaciones. Entonces, eso es lo que escribe la opción B. 28. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor a una persona que experimenta su empleo visible? Trabaja en forma remunerada a tiempo completo, pero está planeando renunciar. No tiene empleo, pero está activamente buscando trabajo. Trabaja menos de una jornada completa en forma remunerada y está disponible y quiere trabajar más, pero no logra conseguirlas.
D, no tiene empleo y en el pasado buscó trabajo, pero abandonó su búsqueda a raíz de frustración. Bueno, el subempleo visible era de la gente que trabaja a tiempo parcial, pero que quisiera trabajar a tiempo completo. Entonces, A no puede ser porque esta persona trabaja a tiempo completo. B no puede ser porque esta persona no está subempleada, sino que está desempleada. D no puede ser, ¿por qué? Porque nos están hablando de un trabajador desanimado. Entonces, la respuesta correcta es C, precisamente. Y la persona trabaja menos de una jornada completa eh, y está disponible y quisiera trabajar más, pero no logra trabajar a tiempo completo, no logra conseguir trabajo a tiempo completo. 29, ¿cuál de los siguientes factores no es uno de los principales impulsores del crecimiento de la propiedad? Capital físico, capital humano, progreso tecnológico, recursos naturales. No en recursos naturales, la discusión que teníamos arriba ahí puede servir, pero a la larga lo que realmente determina el crecimiento de una economía es su acumulación de capital físico, los trabajadores usando más y mejores maquinarias, el capital humano, los trabajadores siendo capaces de usar esas más y mejores herramientas, y el progreso tecnológico, que básicamente son mejores ideas aplicadas a crear esas más y mejores herramientas y el modo en que se materializa es tanto en capital físico como en capital humano. Entonces, recursos naturales a veces pueden ayudar, a veces pueden perjudicar incluso, eh, ¿cómo se llama? Pero no son un determinante del nivel de desarrollo de un país en una economía moderna. Y por último, suponga que Altus es un país exportador de gas natural y que el precio de este recurso empieza a subir considerablemente a nivel internacional. En consecuencia, en Altus se empieza a observar una sobrevaluación de la moneda, lo que ocasiona que otros sectores exportadores se vuelvan menos competitivos. El concepto que describe lo anterior es enfermedad holandesa, por lo que hemos comentado más arriba. Es justo el fenómeno que aparece acá. Eh, y bueno, incidentalmente, yo les decía que el origen del término enfermedad holandesa es porque en Holanda, cuando descubrieron enormes yacimientos de gas natural, ocurrió justo eso. Las exportaciones de gas natural se estimularon mucho, eso sobrevaluó la moneda a lo interno de Holanda y eso deprimió las exportaciones del resto de los sectores. Entonces, bueno, ya con esto tendrían la práctica del tema 5. De nuevo, les pido disculpas por los inconvenientes. Es una situación muy fuera de lo normal, la que está ocurriendo. Pero ahí ustedes no tienen que pagar por eso, así que por favor les insisto, les pido que por favor, si les surgió alguna duda con cualquiera de las preguntas que comenté acá o con cualquier otra cosa para antes del examen, por favor háganmelo saber. Los puedo atender por correo o podemos organizar una reunión de Zoom en caso de que requieran algo un poco más detallado, pero por favor no se queden con ninguna duda. Entonces, bueno, ya con esto hicimos práctica del tema 5, ya habíamos hecho práctica del tema 4, ya habíamos visto toda la teoría del tema 4 y el tema 5, o sea, ya cubrimos todo lo que teníamos que cubrir para los exámenes. Eh, Ustedes ahí estudian en las prácticas de mediación virtual y la otra semana, si Dios lo permite, yo trataría de hacer eh, eh, de igual darles un repaso para antes del examen. Ok, entonces, bueno, eso sería. Nos vemos, que estén muy bien y éxitos en todo. Hasta luego.